El mexicano Hugo Iriart, dramaturgo, cronista y ensayista, nos invita hoy a asomarnos a las páginas de un diario que lleva en la revista Letras Libres, lúcidas páginas que van y vuelven de la emoción al pensamiento. Autorretrato. He resuelto volver a trazar este autorretrato, ya dibujado hace algunos años, con dos propósitos: ponerlo al día enmendando algunas pinceladas y situarlo al alcance de la indiferencia de las nuevas generaciones. He aquí la lacónica acuarela. Me gustan los trenes y los hoteles breves, ver desarrollarse el paisaje en los viajes por tierra y el arroz con chícharos en las fondas mexicanas, y el limpio y recién nacido olor del pasto recién cortado, y las grietas del pavimento que yo también evitaba de niño al caminar, el ejemplo de Kant, del vuelo de la paloma, y los popotes de papel, y el solo de flauta al comienzo del teniente Quillet de Prokofiev, que me trae memoria de alegría infantil, y las puertas ocultas en libreros o chimeneas. Me gustan la Diet Coke, el queso de cotilla, el vuelo de helicóptero del colibrí y los dibujos de las demostraciones geométricas, y los tonos de verde en las traslúcidas hojas de plátano heridas por el sol, y la vida del Dr. Johnson que a lo largo de la suya propia fue redactando el entusiasta Boswell, y el rechinido de la madera de las carabelas en el silencio de la noche, sobre todo en las películas de piratas. Me gusta sentir en la punta de los dedos la textura de los cuadros, y ya he tenido problemas por eso en galerías y museos. Y las obras de teatro donde aparecen submarinos, y la capacidad de exagerar que exhibe la cultura china. Y el sabor de la alcachofa, y la trabajosa manera de engullir las hojas, y su forma, que recuerda al pangolín, y decir que algo parece una alcachofa. Y estimar que en una caja de zapatos se guardan hasta 150 metros cuadrados de seda fina. Y me gustan las escenas con lluvia en los grabados en madera de Hokusai e Hiroshige, y el modesto color de las bolsas de pan, y el lugar donde se tocan la mandíbula, el cuello y el lóbulo de la oreja, sobre todo en las mujeres. Y me gustan los anteojos que ven a través de las paredes, y las manzanas que todo lo curan y que, una vez mordidas, se regeneran y vuelven a ser como antes eran, y los caballos blancos que vuelan, y los ríos que hablan, y cuentan historias, y las islas vivientes, siempre peligrosas, y los genios encerrados en botellas. Me gustaría que hubiera llantas de colores, sin nada de ese municipal y espeso negro humo de las actuales, y osos enanos, y que un iceberg flotara inexplicablemente en una alberca olímpica con trampolín de 10 metros, y que una de las dramáticas y esforzadas figuras de un cuadro del Tintoretto saltara de la tela al suelo cantando una aria de ópera. Me gustan los trompos, y los giróscopos, y los acueductos, y las cucharas de madera, y me gusta pasear por malecones al atardecer, bajar las escaleras y la novela El misterio del cuarto amarillo. Y también me gusta la timidez de los adolescentes, los trapecistas de circo, las ilustraciones donde aparecen pájaros dodo y las peleas de box que gana el que va perdiendo. Y me gusta inventar silogismos. Todos los gordos tienen clorofila. Y la rosa de los vientos y los imanes y los diccionarios con entradas como andábatas, gladiadores que en la antigua Roma peleaban con los ojos cerrados, celdas sin visera, juego de muchachos casi como el que ahora usan llamado de la gallina ciega. Me gustan las cestas, los quitasoles japoneses, los cántaros con agua fresca y la reticencia apasionada de Foré, las torres con relojes redondos, y los ojillos maliciosos de Charles Laughton, el gran bodoque gesticulante, mi actor predilecto junto a Louis Jouvet. Me gustan las jaulas pajareras, el color amarillo huevo, la trenza que usaban los chinos, los pericos, que un horrendo pistolero le diga a otro gángster antes de sacar su pistola «Hola, muñeco» en un cuento de Chandler. Y la frase del severo y genial Mondrian: «Las curvas son demasiado emocionales», y los faros en las playas donde no hay nadie, y los majestuosos ceniceros de pie, los clips de colores, las tijeras, la pimienta de grano grueso, el acero inoxidable.
Me gustan las cartas de baraja, sobre todo las antiguas, y me gusta una metáfora donde se use la palabra escolopendra, y que se aviente arroz en las bodas, y cómo se sacuden el agua los perros mojados, e imaginar cómo podría ser la tierra si no fuera redonda. Me gusta tomar complejo B, y los caballos de carreras de patas finas, y el timbre del violonchelo y Arturo de Córdoba en papel de loco, y la manera de caminar de las palomas, moviendo la cabeza hacia adelante y hacia atrás. Me gusta la palabra pingüino, tanto como el contoneante trozo de realidad que nombra. También de Hugo Iriart, La bestia y el ángel. Comenzamos estas notas con una reflexión de Blaise Pascal. Cuando ponemos atención en los humanos intentando apreciar su calidad y valía, salta de inmediato a la vista su corrupción e inclinación al mal. Sobran los ejemplos de la ceguera, violencia, concupiscencia humanas. Nuestra vida está infestada de ellos y los vemos por todas partes. Pero de inmediato se advierte también el enorme, incansable poder creador y las muestras de bondad que prodiga esta misma criatura, y que también están por todas partes. ¿Qué pensar entonces de este ser contradictorio? ¿Qué quimera es pues el hombre?, se pregunta Pascal. ¿Qué novedad, qué monstruo, qué caos, qué sujeto de contradicciones, qué prodigio? Juez de todas las cosas, imbécil gusano de tierra, depósito de lo verdadero, cloaca de incertidumbre y error, gloria y desecho del universo. ¿Cómo podríamos retratar a este contradictorio y ambiguo ser? ¿Quiénes tienen razón? ¿Los detractores del humano que apuntan a su ceguera, violento orgullo, concupiscencia, o sus defensores que exaltan su capacidad de comprensión, inventiva, amor? En esta contradicción en el dilema humano, conviene recordarlo, pesa siempre más el lado bestial. Tiene más fuerza dentro de nosotros la materialidad gravosa que la espiritualidad ingrávida, aclara Simone Weil. En situaciones agitadas, una guerra por ejemplo, los humanos hambrientos pueden hacer 8 horas de cola por conseguir un huevo, y no harían de ninguna manera la misma cola por salvar la vida de un hombre. Pero, en fin, ahí está la contradicción humana. El doctor Mengele o Debussy, el Mochaorejas o Francisco de Asís. En sus pensamientos, Pascal desmonta el dilema. Con dialéctica sutil elimina los dos extremos y los extingue, los hace desaparecer, integrándolos. El humano, dice, no es bestia, tampoco es ángel. ¿Qué es entonces? El humano es las dos cosas. Con más precisión es la tensión entre los dos polos, el bestial y el angelical que tiran de él. Y por esto, por ser indecisa tensión, el humano es drama, y su historia también. Conflicto, irresolución vacilante, divergencia, lucha entre la caída y la gracia. La propensión al mal del humano no se puede ni se podrá nunca erradicar. Eso equivaldría a privar al humano del libre arbitrio, es decir, a hacerlo no humano. El Señor mismo advierte esta condición. Si ustedes, los humanos, que son malos, ¿el humano entonces no puede cambiar? Mudar esencialmente no, como vimos, pero puede esclarecer y afinar, y lo ha hecho constantemente, sus capacidades morales. ¿Qué es esto de capacidades morales? Me voy a explicar con un caso. Recordemos, por ejemplo, que los apóstoles, pobres como eran y compartiéndolo todo, tenían sin embargo esclavos. Otros cristianos eran sus esclavos. A nosotros nos horroriza la esclavitud. Hacer esclavo a un humano, pensamos, equivale casi a asesinarlo. Ahora, vamos a tener la arrogancia de pensar que por esa apreciación moral somos nosotros más piadosos o más perspicaces moralmente que Pedro, Pablo o Santiago. Claro que no. Lo que sucede es que se abre ante nosotros la dimensión histórica de la moral, y esta historia es larga e intrincada.
Una historia no sólo de las filosofías morales, sino también de los conceptos morales y de las conductas morales que dan cuerpo a estos conceptos y se definen a través de ellos, ocuparía 30 volúmenes y 30 años en su redacción, escribe Alasdair Macliter. Ahora, fuerza es aceptar que de los agitados tiempos en que los apóstoles vivieron a estos en que vivimos nosotros, se ha desenvuelto un brillante progreso moral. Ni los apóstoles ni Aristóteles podían enfocar siquiera moralmente la esclavitud. Les quedaba demasiado cerca. Nosotros hemos podido, lentamente, no sin trabajo y grandes luchas, poner la esclavitud en su lugar. Es en este terreno donde el humano puede moverse y avanzar. Y claro, como somos tan ciegos y aborazados, falta mucho por hacer. ¿Qué es esta afinación de conceptos morales? Cuando Proudhon explica que se sentiría abrumado y culpable si se sacara la lotería, está avanzando hacia lo desconocido en el progreso moral. Desde luego ya habíamos intuido o sentido algo así ante la diferenciación inmerecida de la lotería, pero la claridad y la contundencia de la afirmación de Proudhon nos deslumbra como cuando salimos de la tiniebla a la luz. Y como se ve, también la afinación de conceptos morales tiene su lado dramático, porque todo en el humano ha de ser contienda y drama. No me aconsejes, sé equivocarme solo. Consejos de un padre a su hijo. Entre los apacibles y más comunes procedimientos retóricos útiles al escritor, merecedores de estudio, figura ese postrer salvavidas que intenta ceñir el padre a la cintura de su hijo antes de que éste, ya vibrante de oscuras premoniciones, se eche a navegar en las procelosas aguas de la existencia. El salvavidas verbal se suele expresar en una especie de decálogo de advertencias o consejos con los que el muchacho deberá, supone el padre, regir su conducta cuando allá lejos, entre desconocidos, se aventure sin tutela en los riesgos de la autonomía. Ciertamente estos avisos o exhortaciones tienen poca esperanza de ser observados por el muchacho, no por desobediencia contumaz, sino porque las acciones humanas se vienen encima demasiado aprisa y en confusión, no con la calma y claridad que permiten deliberar, y porque, además, es improbable que en una persona en pleno ardor juvenil una razón logre desmontar, atenuar o suprimir en forma alguna un deseo. Antes, al revés, como estableció Hume, la razón suele ser sirvienta de las pasiones. No obstante, estos códigos paternales han tenido cierto desarrollo literario, pues son oportunidad de exhibir in nuce el conjunto de ideales de conducta de una época y con eso, en parte, la paideia o educación de esa época. De estos decálogos, el más famoso es, creo, el que Polonio expone a su hijo Laertes antes de partir para Francia, en Hamlet de Shakespeare, y dice así: «Lleva contigo mi bendición y en la memoria estos consejos. No prestes tu lengua a tus pensamientos, ni hagas cosas sin pensar. Sé afable, pero no vulgar en tu trato. Une a ti con vínculos de acero a aquellos amigos firmes que ya hayas calado. Pero no te prodigues con los que acaban de salir del cascarón aún sin plumas. No entres en contiendas, pero si entras, que tu adversario tenga que huir de ti. Presta tu oído a todos y a pocos tu voz. Oye las murmuraciones de los demás, pero reserva tu propio juicio. Que tu atavío sea tan caro como pueda tu bolsa, pero que nunca sea afectado. Rico, pero no ostentoso, porque el traje proclama a quien lo lleva, y caballeros y principales franceses tienen apreciaciones refinadas en esta materia. No prestes ni pidas prestado, porque quien presta pierde dinero y amigo, y quien suele andar pidiendo falta al sentido de orden y economía que es indispensable tener. Pero esto sobre todo, sé sincero contigo mismo, y sigue a esto como la noche al día, que no vas a poder ser falso con los demás. Adiós y recibe mi bendición».
Poco o nada tiene de peculiar, inventivo o particular este decálogo. Es sapiencia heredada, lugares comunes de una época y en parte por eso es revelador. Más consejos. Salgari, Verne, Kipling, Stevenson, Sabatine, Dumas y ahora Pérez Reverte, que ya no me tocó en la edad de vida, no obstante me gusta, son inevitables lecturas de adolescencia. Es un don peculiar la intuición de lo que puede estremecer y dejar expectante que atraviesa la pubertad. No cualquiera puede hacerlo, sino más bien unos cuantos autores, con los que siempre somos mal agradecidos, avergonzados en nuestro empaque adulto y pedantesco de que esa literatura nos haya emocionado tanto. Pocos son los que, como Graham Greene, se atreven a confesar que prefieren leer a Conan Doyle que a Virginia Woolf, aunque muchos reconozcan in pectore predilecciones como esta. Entre los pocos y escogidos maestros de la aventura vertiginosa figura también Miguel Sévaco. Gozó fama, está hoy olvidado casi por completo, no figura en la hoy olvidada, pero no por mí, que la estimo muy superior a lo que he visto en Internet, Enciclopedia Británica. La última entrada de la Enciclopedia Británica es el nombre Siubny Wojciech Adalbert, pianista y violinista del siglo XIX, primer maestro de piano de Chopin. Pero sigamos, Sévaco es autor de Los Pardelins, maravillosa serie de novelas de capa y espada, de tiempos de las hostilidades entre católicos y hugonotes. Pues bien, ahí, en el primer tomito, prometedoramente titulado En las garras del monstruo, se pueden leer los 3 consejos que le dio su padre a Juan Pardelin, su hijo, y son en esencia estos 3 pintorescos avisos. Primero, desconfía de los hombres. No hay ninguno que valga tanto como la cuerda que podría ahorcarlo. Si ves a uno que se ahoga, échale tu sombrero y pasa de largo. En segundo lugar, desconfía de las mujeres. La más dulce oculta una furia. Sus finos cabellos son otras tantas serpientes que rodean los cuerpos de sus víctimas y las ahogan. En tercer lugar, desconfía de ti mismo, sobre todo de ti mismo. De estos consejos se siguen los 24 tomos con las aventuras del destinatario de los avisos. Estampas. El avión se posó suavemente en las rizadas, oscuras y gélidas aguas del río Hudson. Ninguno de sus numerosos pasajeros o tripulantes sufrió lesión alguna. Dicen que esa operación, acuatizar la nave, es dificilísima. El enorme aparato debe ir tocando el agua de manera absolutamente pareja, todo el paralelo, exactamente a la misma distancia de la superficie. Cualquier inclinación habría partido el avión que, de inmediato, habría empezado a hundirse en las aguas glaciales. Lo más peligroso parece ser que hunda la trompa. Pero no, el piloto completó la operación impecablemente y ha sido exaltado a héroe, ovacionado, como saben, en el centro del campo donde se disputó el Super Bowl. Si algo ama el pueblo norteamericano es la posibilidad de un héroe, y más a este piloto que en las innumerables entrevistas se muestra como un hombre por entero común y corriente. Y eso justamente es lo que más venera el norteamericano. La heroicidad del hombre común. En eso se basan los mejores westerns de John Ford. Y por eso el capitán recuerda mucho a otro capitán, el del barco acosado por la tempestad en la preciosa novela corta de Joseph Conrad que se llama Tifón. Ese capitán, un hombre común, no muy listo, ni muy valiente, ni muy nada, pero sereno, modesto y experimentado, que sin alardear y sin arredrarse enfrenta y vence un furioso tifón y salva a su nave. No pensaba en nada. Lo único que quería era hacer bien las cosas y salvar a los pasajeros, así que no me puse nervioso, solo me concentré en hacer lo que era preciso hacer.
Conrad puro, destilado de Conrad, en labios del tranquilo y sonriente capitán. ¿Qué habría pensado de todo esto Saint-Exupéry? La Atenas clásica era lugar de libertad. Hasta los animales, según testimonio de Platón, recuerda Paul de Saint-Victor, parecen en Atenas más libres que en las demás partes y avanzan arrogantemente por las calles chocando con desenfado contra aquel que no les deja el paso. El amor a los animales, sobre todo a los perros, es, como se sabe, infinito en Estados Unidos. Pero las bestias no avanzan con la arrogancia de Atenas, ya que llevan siempre collar, correa y a veces bozal. Avanzan de todos modos confiados en que sus deposiciones serán cuidadosamente recogidas en plásticos por sus amos para echarlas al basurero. No hay esquina sin basurero. $25 la multa por echar basura de casas o comercios en depósitos dispuestos para los paseantes. A cambio de eso, en muchos, demasiados restaurantes americanos no hay baño público. Cerca de mi casa hay 3 sin baño, pero en uno de ellos los encargados mexicanos se permiten usar el suyo, que está bastante bien, la verdad. Los astrólogos usaban cierto uniforme en la España árabe, como en el Oriente, eso está averiguado. Y también que el marqués de Sade fue enemigo vociferante de la pena de muerte, pese a ser ateo y republicano radical, cosa que le trajo problemas bajo el terror y su entusiasmo por las ejecuciones. Fue detenido en 1793, pero liberado en 1794. La nieve, el viejo y el ganso. El lunes 5 de enero que llegué a Nueva York no se sentía frío intenso. Era perfectamente soportable con el suéter y la chamarra de gamuza que me traía del comedido clima mexicano. Pero a lo largo de la semana, poco a poco el frío fue recrudeciendo y el 14 caló de veras hasta extremos polares. El 15, que salí en tren hacia el norte, hacia Massachusetts, fue brumoso y frío, pese a que caía una nevada ligera. El viaje fue por completo extraordinario, por el paisaje que iba desarrollándose al avance del tren, ennoblecido por la nieve, por el manto blanco que todo lo acicala. Los cementerios ondulados, por ejemplo, lápidas uniformes y estrictas, asomando militares, o el laguito congelado liso como espejo, o el color profundo del río casi helado entre la nieve pachona, gris verdoso Alejandro Luna, oscuro, fluyendo entre el detenido gong de la nieve. Y pensar que este traje de rey francés, esta grandeza de atavío no es más que agua. Agua, pero congelada. Un estado hace toda la diferencia. Un estado es mucho. A lo mejor nosotros los humanos no somos más que eso, un estado. Un breve momento de equilibrio y luego, ¡pum!, vas para abajo. El equilibrio siempre precario no puede mantenerse y ¡pum! Empiece por donde empiece, acabo pensando en la viejez, como decía mi suegra. Desde que me caí y me lastimé el brazo izquierdo a la altura del hombro, mi sensación de incapacidad se ha disparado y con ella la amenaza de decrepitud se cierne sobre mí. Muy inoportunamente ahora que estoy al comienzo de esta nueva aventura. Cuando estés viejo, te llevarán a donde no quieras. Esta horripilante amenaza figura en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Yace en el fondo del apetito de atesorar bienes materiales, insaciable en tanta gente. El temor, definición, miedo de hechos que se prevén, que crece fácilmente a pavor, definición, temor idealizado por la fantasía, de perder toda autonomía al alcanzar la edad provecta y quedar por completo encerrado en un asilo o tiranizado por algún pariente o cuidador. Y se combate esta posibilidad con otra fantasía. Si se tiene mucho dinero, nada de esto puede suceder.
son fantasías. No sabemos nada del futuro y es imposible preverlo. Pero bueno, ¿qué en esta vida no es fantasía? El viernes 30, Gita decidió comer un huevo, pero de ganso, grande, poderoso. Interrogó que si quería probarlo. Respondí de inmediato y con cierto horror que no, que de ningún modo. ¿Por qué? Porque me gustan muchísimo los gansos. Son erguidos, elegantes, ladran, vuelan maravillosamente largas distancias, su gris es refinadísimo. ¿Y por qué si comes huevos de pollo? Bueno, el pobre pollo es confuso, atado al polvo, no puede compararse a un ganso. Comer ganso, como le hice saber a Gita, es casi antropofagia. Llevo ya unos días en la isla de Cambridge, donde se asienta enorme la Universidad de Harvard, donde voy a trabajar un semestre como profesor invitado. Hace más frío aquí que en Nueva York, que en Nikkei, pero hay mejores librerías, monstruos increíbles y la vida intelectual es variada e incesante. Por ejemplo, está esa gran experta en Shakespeare, de la que ni siquiera tenía noticia y que es maestra aquí en Harvard. Explica en uno de sus libros, digamos, el quiasmus en el bardo. El quiasmus es una figura retórica que consiste en repetir las palabras de una frase, pero invirtiendo el orden de los términos. El más famoso es el de Kennedy en su toma de posesión como presidente, muy recordado ahora con la locura por Obama. No te preguntes qué puede hacer Estados Unidos por ti, sino qué puedes hacer tú por Estados Unidos. Shakespeare, maestro retórico como no hay otro, juega muchas veces con estos quiasmos. He malgastado mi tiempo, y mi tiempo me ha malgastado a mí, que figura en alguno de los Enriques. Ya me dieron mi cubículo, está impecable, en el cuarto piso de Boylston Hall, y empiezo a sentirme muy bien aquí, entre la nieve. A ver cómo me va en las clases. Hoy en Literatura para Oír, páginas de un diario infinitesimal. Hugo Iriarte, México.